El día de hoy vamos a hablar del contrato de locación de servicios y el contrato de trabajo. En primer lugar, decimos que el contrato es un acuerdo legal, oral o escrito manifestado en un común entre dos o más personas con capacidad jurídica, que se vincula en virtud del mismo, regulando sus relaciones a una determinada finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento pueden compelerse de manera recíproca. Existen varios tipos de contratos, por ejemplo, contrato de locación de servicios y contrato de trabajo. En tanto, el contrato de locación de servicios es un contrato civil donde el prestador tiene autonomía en la ejecución de sus servicios. No existe vinculación laboral. Sin embargo, se debe cumplir con entregar el producto o servicio requerido y establecido en el contrato. Y el contrato de trabajo es un tipo de acuerdo que establece una relación de subordinación con el empleador. El trabajador, por la labor realizada, es incluido en planilla y percibe una remuneración, así como los beneficios de ley. Seguimos con mi compañero que va a explicar los contratos hablados. Bien, distinguida audiencia, de esa manera vamos a hablar sobre el contrato de locación de servicio. Como definición encontramos en el artículo 1764 del Código Civil, que define como contrato de prestación de un servicio intelectual o material a favor del comitente. Bien, el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, ¿no? No está a la dependencia del comitente, sino trabaja a su manera y cumple con con el labor o con el servicio que está pactado en su contrato. Bien, tenemos las siguientes características. Bilateral es la primera característica. Quiere decir que hay dos partes, el locador y el locatario. Segunda característica, consensual. Ambas partes llegan a un acuerdo, a un consenso que les favorece a los dos. Tercer punto, nominado o típico. Esta característica resalta que el documento debe estar escrito. El cuarto punto nos habla de lo que es la comunicativa. O sea, una relación de comunicación asertiva es lo que prima en este tipo de contratos para que ambas partes se puedan entender de la mejor manera. En el quinto encontramos lo que es el oneroso, que cada parte cumple su función. Por ejemplo, el locador trata de hacer lo mejor posible en cumplir su servicio para que el locatario le pueda remunerar o cumplir con el pago, ¿no? En lo que es el sexto punto, lo que es la característica no formal, en principio no es tan requerido. Ya. También encontramos lo que es temporáneo. Este contrato no tiene una fecha larga o una fecha tan extensa, sino que es temporal hasta que se pueda acabar el tiempo de servicio o cumplir con el tiempo de servicio. Buenos días, profesor. Mi nombre es Steven Vázquez y el día de hoy le hablaré acerca del contrato de locación de servicios, lo cual se refiere a reglas y derechos del locador. Bueno, en reglas a qué se refiere. Se refiere a la locación de servicios, está regulada por los artículos 1764 y siguientes del Código Civil. El artículo 1764 establece que por el contrato de locación de servicios, el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a presentarle servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado a cambio de una retribución. ¿Qué quiere decir esto? Que el comitente, ya sea de dar una retribución monetaria o alguna otra retribución al locador para que pueda realizar algún servicio y este a su vez lo realice. Ahora sigamos. Derecho del locador. ¿Cuál es el derecho del locador? Debido a que no es un contrato regido por la ley laboral, sino civil, el único derecho del locador, es decir, a diferencia de los trabajadores dependientes, no tiene beneficios adicionales como vacaciones pagadas, CTS o otros. Esto quiere decir que si bien el locador
tiene la función de cumplir algún contrato que ya se le haya hecho, no tiene retribuciones o... No, disculpe, no tiene retribuciones, no tiene beneficios, ya sea como vacaciones o algún otro beneficio monetario adicional. Siguiendo con el contrato de trabajo, bueno, el contrato de trabajo es un documento que regula la relación entre el empleador y el trabajador. Tiene por objeto la prestación de un servicio a cambio de una remuneración bajo la dirección de un empresario. Por otro lado, tenemos las características del contrato. Bueno, hay voluntariedad, ya que la prestación de servicios es una decisión totalmente libre por parte del trabajador. Hay ajenidad. La ajenidad de riesgos nos señala que no recae directamente sobre el trabajador, sino que se traslada hacia el empresario. Por otro lado está la subordinación o dependencia, en donde la prestación de servicios ocurre bajo la gestión de una organización y la dirección de un empresario. Por otro lado está la remuneración, que es la obligación más importante del empresario con el trabajador, ya que tiene la obligación de abonar una remuneración o un salario por su trabajo. Por otro lado, tenemos las características del contrato. Es bilateral, ya que ambas partes asumen obligaciones. Es típico, pues se supervisa. Es oneroso, ya que requiere de contraprestaciones por ambas partes. Por otro lado, puede ser formalizado por escrito o por palabra. Los tipos de trabajo según su duración son indefinido y temporal. El indefinido no tiene fecha de vencimiento y la relación laboral nunca se extingue, salvo haya despido, enfermedad, renuncia o muerte del trabajador. Por otro lado, también se dice que es temporal. Cuando un contrato es temporal, la fecha de vencimiento tiene inicio y tiene fin de las actividades. Y la relación laboral solamente dura lo que se plasmó y se pactó en un inicio. Por otro lado, los aspectos generales para realizar un contrato son los siguientes: el dato del empleado, de la empresa, tipo de contrato, centro de trabajo, la fecha de inicio de la relación laboral, fecha de fin de la relación laboral, en caso el contrato no sea indefinido, causa de la temporalidad, en caso de que el contrato, bueno, no sea indefinido, también, categoría profesional, el periodo de prueba, o sea, cuánto va a durar, la, el horario laboral y distribución de la jornada, las vacaciones, cuánto y dónde va a ser, remuneración del salario y convenio colectivo. Mi nombre es Mateo Peña y explicaré las reglas de contrato laboral. Estas se crearon con la finalidad de evitar controversia laboral y sanciones. Algunas de estas son en caso de suspensión, extinción o despido. En el caso de suspensión del contrato laboral tenemos a la suspensión temporal de la obligación del trabajador, la inhabilitación impuesta por la autoridad judicial o administrativa y los permisos y licencias. En el caso de extinción se dará cuando el trabajador fallezca, renuncia a su trabajo, termine la obra, en su jubilación y la invalidez absoluta permanente. En el caso de los despidos será por deficiencia física, intelectual o mental y la condena penal por delito doloso. Y no puede haber despido nulo por temas de afiliación a un sindicato, presentar quejas o participar en un proceso contra el empleador y la discriminación. Ahora, los derechos del trabajador. Los derechos del trabajador son los siguientes: el derecho a un contrato laboral, ya sea indeterminado o temporal; derecho a no trabajar más de 8 horas, los descansos remunerados, la seguridad y salud en el trabajo, el seguro de trabajo y salud y el derecho a la libre asociación con sus compañeros de trabajo. Este es un formato de contrato laboral en donde se especifica los derechos y obligaciones que tiene el trabajador al momento de firmar. Y esta es la diferencia
entre el contrato de locación y el contrato de trabajo. La principal diferencia está en que en el contrato de trabajo existe subordinación hacia el empleador, siendo este dependiente. Gracias. Y por último, las conclusiones. El contrato de locación de servicios se caracteriza porque son contratos que se realizan para trabajadores independientes, es decir, que no están subordinados a la empresa que los ha contratado. Los contratos de locación de servicios no se rigen por la legislación laboral peruana, sino por el Código Civil. El contrato de trabajo supone derechos hacia el trabajador, que son obligaciones para su empleador. El contrato de trabajo es aquel que tiene por objeto la prestación continuada de servicios privados y con carácter económico. Y finalmente, las bibliografías, las referencias bibliográficas que hemos utilizado con mi grupo para poder realizar este tema. Bueno, eso sería todo con nosotros. Muchas gracias.